¿Puedo arreglarlo por comida? La frase salió despacio, con una voz que parecía arrastrar más años que palabras. Fue apenas un soplo dentro del taller, entre el ruido de aire comprimido y el olor a aceite recalentado. Sin embargo, hizo un corte tan claro como una línea marcada en metal. Unos segundos de silencio fueron suficientes para convertir la sala en una tribuna. Risas cortas, un par de chistes secos, el comentario espera de siempre. Nadie pensó en detenerse. La diversión ajena es una herramienta fácil cuando uno se siente seguro detrás de un mostrador. El hombre permanecía junto al portón, con las manos enterradas en los bolsillos de una chaqueta que había sido buena alguna vez. La ropa tenía costuras remendadas y manchas que contaban historias de combustible y lluvia. Sobre su hombro colgaba una bolsa de papel que, al abrirse, dejó escapar un olor tenue a pan caliente. No era la escena que uno espera en un taller donde se atienden coches caros. Allí, los autos tienen nombres y números, facturas que se recitan en voz baja y que hacen temblar a cualquiera que se acerque sin tarjeta. El Mercedes levantado sobre el elevador chirriaba con una leve tos intermitente que ninguno de los mecánicos había podido domar durante semanas. Damián Cortés, el dueño, apoyado contra la barra con una cerveza vieja en la mano, dejó escapar una carcajada franca. Sus empleados imitaron el sonido, menos por crueldad que por costumbre. La ridiculez se vuelve costumbre cuando se repite. Javier alzó el gesto, limpiándose las manos en el delantal. Pablo cruzó los brazos. Ricardo, el más joven, mordió un comentario y lo guardó por prudencia. «No estamos para juegos, viejo», dijo Damián, sin intención de suavizar. «Si quieres trabajo, hay sindicatos. Aquí arreglamos coches, no damos limosna». El hombre respiró hondo. Sus ojos, oscuros y hondos, no buscaban lástima. Buscaban una oportunidad mínima, un estímulo que hiciera girar la rueda otra vez. Extendió la mano hacia el capó abierto y señaló el motor con un gesto que mezclaba conocimiento y humildad. «¿Puedo arreglarlo por comida?», repitió, esta vez con más firmeza, como si la pregunta fuera la llave de algo más que un simple arreglo. La pregunta era el anzuelo del título que nadie había planeado. Provocó la risa, la incredulidad, la mirada hacia los teléfonos por si alguien quería grabar el espectáculo. Fue el primer acto de humillación pública, un ritual social que no exige víctimas ricas. La indiferencia alcanza con la misma fuerza. Pero el taller no estaba vacío de miradas diferentes. Al fondo, junto a un escritorio impecable, Valentina Ruiz lo observaba con la intensidad de quien no desperdicia detalles. Directora de operaciones, con un traje sobrio y una postura que decía más de orden que de frialdad, se acercó sin permitir que el ruido la arrastrara. Sus tacones marcaron un ritmo distinto. Su mano, al tocar el marco del capó, no se manchó. Valentina no quería ser la heroína de nadie. Simplemente sabía detectar lo útil. Allí donde los otros veían un entretenimiento, ella vio una pregunta que debía ser respondida. El hombre se inclinó sobre el motor. Tocó con la yema de los dedos un punto que no era evidente para cualquiera. Un pequeño juego en el tensor de la correa, apenas perceptible si no se tenía oído fino. Sus dedos estaban callosos, con vetas negras. Esas manos parecían haber aprendido las máquinas por necesidad y por placer, como quien aprende a leer con hambre. «No pido que me crean», dijo, y por primera vez la voz mostró un hilo de urgencia. «Déjenme intentarlo, no les voy a cobrar. A cambio solo quiero algo de comer». La voz no imploraba. Ofrecía un pacto sencillo. Era una línea honesta, sin remilgos. Nadie la esperaba, y por eso el silencio se volvió más contundente. Javier, que siempre había querido hacer el comentario ingenioso, se quedó sin frase. Pablo miró al suelo. Damián juntó las manos, como buscando el ángulo de defensa apropiado. El público ya había hablado y él debía regresar a su papel de guardián del orden establecido.
En el taller, los hombres que trabajan con motores están entrenados para leer el mundo con oídos distintos. No solo oyen, ven y tocan, escuchan cómo late un bloque, cómo se arrastra una cadena, si un rodamiento se lamenta o si la inyección tiembla. El Mercedes tenía un fallo persistente en la entrega de potencia a bajas revoluciones. A veces, al arrancar frío o al entrar marchas bajas, el coche vacilaba, perdía respuesta y soltaba un tirón que nadie había logrado reproducir consistentemente para diagnosticar con el escáner. Habían cambiado bobinas, limpiado inyectores, revisado mapas de combustible. Los papeles mostraban piezas nuevas y facturas repetidas. La falla seguía ahí, como una nota desafinada que nadie podía solo con oídos modernos. El hombre se agachó y la escena olfativa se volvió doble. Por un lado, el aroma metálico del taller, por otro, el vapor de la bolsa abierta que ofrecía la recompensa prometida. Sus dedos, con la delicadeza de quien conoce la cicatriz precisa de cada soldadura, recorrieron conductos y conectores. Miró el árbol de levas, palpó el tensor y sonrió apenas, no por triunfo, sino por reconocimiento. A su lado, un cliente que había esperado semanas para traer ese Mercedes apretó los puños. El ruido del mundo volvió a entrar por la puerta abierta. Motos, un camión que frenó en la esquina, la ciudad que continúa. «Hazlo entonces», dijo Valentina en voz baja, sin falsas expectativas, más como quien deposita una hipótesis sobre la mesa. «Ofrécele la comida. Si acierta, te compro el almuerzo y me limpio la conciencia». Era la única manera elegante de ponerle freno al espectáculo, dar una pequeña compensación, y si el hombre fallaba, nadie habría hecho más que un gesto de caridad. Damián lanzó una mirada entre desafiante y humillada. Había reglas en su taller que no incluían protagonismos ajenos. No obstante, aceptar era también admitir que no todo se resuelve con las últimas herramientas y que la experiencia, a veces, no está en la etiqueta de garantía. La comida llegó en un plato de plástico. Era simple, sopa espesa y pan. La humildad del plato contradecía la grandeza del desafío. El hombre comió despacio, agradeciendo en silencio con el movimiento de los ojos. No había prisa, y la calma misma parecía un instrumento de trabajo. «¿Cómo lo vas a hacer sin el escáner?», preguntó Pablo con cierta suspicacia técnica. «Con el oído y con la historia que cuenta el motor», respondió el hombre. «Un motor no miente si uno se sabe sus costuras. La sincronización, las válvulas, la tolerancia en los ejes, todo deja una huella. Es como tocar las cuerdas de un violín. Si una está fuera de tono, la orquesta entera se desordena». Damián resopló. Había escuchado metáforas peores, pero ninguna le servía para cubrir la factura. Pese a su escepticismo, algo en la claridad de la voz le hizo abrir el capó. El hombre pidió apenas un par de herramientas, un juego de llaves, una lámpara, una jeringa para mover un poco la mezcla. No pidió nada más. Sus movimientos recordaban a alguien con años de práctica. Rápidos cuando debía serlo, cuidadosos donde la prisa rompe piezas. No perdió tiempo en palabras grandilocuentes. Comenzó por lo elemental. Comprobó la compresión cilindro por cilindro con un gesto de mano sobre las bujías retiradas. Escuchó la cadencia de cada golpe al poner el motor en marcha con el sistema abierto y observó el patrón de chispa en las bobinas. No necesitó explicar cada gesto. La mecánica hablaba con hechos. La inyección está calibrada, pero los tiempos no coinciden cuando hay carga baja, murmuró, y aunque dijo términos técnicos, lo hizo con una imagen que todos pudieran entender, como si el latido del motor tuviera un desfase y no encontrara el pulso del combustible. La palabra sincronización cayó sobre el taller como una gota en una pila de metal. Los mecánicos asintieron, aunque no del todo convencidos.
La sincronización es la coreografía invisible que hace que válvulas e inyectores trabajen al unísono. Cuando se pierde un compás, el motor se queda sin aire y la potencia se disuelve. La imagen del violín apareció otra vez en la boca de quien lo decía, y alguien, un aprendiz que llevaba poco tiempo en el oficio, recordó haber visto aquello una sola vez en fotos antiguas. El hombre señaló el tensor de la cadena de distribución. Tenía un pequeño juego lateral que había pasado inadvertido en las revisiones rutinarias. No era espectacular, no necesitaba repuestos caros ni promesas de software milagroso. Era un ajuste fino, poco más que una tolerancia fuera del rango ideal. Explicó que en condiciones frías o con cargas variables, esa holgura provocaba un salto mínimo en la sincronía, suficiente para generar la vacilación. En situaciones así, los códigos de error a veces no aparecen porque el sensor mira a otro lado. La falla es tímida y solo se muestra en condiciones humanas, no en las que miden los aparatos. Utilizó la palabra tolerancia con un gesto. Es la pequeña diferencia que hace saltar todo, dijo, y entonces acometió con la llave. Fue un ajuste paciente, con mediciones visuales y el oído como calibrador final. Habló de calibración, de cómo un tornillo cambiado en 0,2 milímetros puede transformar la conducta de todo un tren de válvulas. Para cualquiera, parecía un detalle casi poético. Para los que trabajaban con metal, era el tipo de sutura que evita rupturas. Cuando cerró el capó y volvió a girar la llave, el Mercedes arrancó con un ronroneo que parecía aceptar la corrección como una caricia. El motor, que antes tosía al tomar marcha, respondió ahora con una entrega suave. El tipo de entrega que no se improvisa, sino que se reconcilia con el alelo de la máquina. No hubo celebraciones ni fuegos artificiales, solo la evidencia contradictoria de que algo que parecía irresoluble dejó de serlo. La sala, que minutos antes había sido un coro de burlas, quedó suspendida en un silencio que pesaba. Los rostros cambiaron como si una luz interior hubiese pasado de la burla a la duda. Damián se quedó inmóvil, con la cerveza fría olvidada en la mano. Javier se apoyó en la pared, sin aire. Ricardo respiró hondo, como intentando recuperar el aliento que le habían robado las risas. La peor de las humillaciones, pensó alguien, no fue la del hombre frente al taller, fue la de todos los presentes ante la evidencia de que habían juzgado sin conocer. Valentina, sin alterar la compostura que la caracterizaba, dejó escapar un sonido breve. No era una risita ni un reproche, era la confirmación de que su hipótesis se sostenía. Se acercó y miró al hombre con una mezcla de curiosidad y algo que iba más allá. Reconocimiento. Había en su mirada algo que no veía Damián, la posibilidad de transformar lo inesperado en ventaja. «¿Cómo te llamas?», preguntó Valentina, y no añadió piedad. El hombre se limpió las manos en el delantal, sin pretensiones. Por un segundo, la luz del taller dibujó en su rostro sombras que parecían fotos viejas. Sus ojos se estrecharon, un gesto que parecía elegir lo que debía decirse. «Sebastián Márquez», respondió con la voz contenida. El nombre cayó como una ficha en la casilla que nadie sabía que faltaba. Algunos enmudecieron por el nombre mismo, otros, más jóvenes, no sabían si lo habían oído en la radio de su infancia o en una foto de revista. Para quienes crecieron con la emoción de las pistas y las historias de motor, ese nombre tenía un peso específico. Sebastián había sido un campeón, una figura que moldeó carreras y que recogía firmas de admiradores con la misma naturalidad con la que hoy pedía un plato de sopa. La revelación cambió la dinámica con una fuerza que no necesitó grandes gestos. No era solo el orgullo del pasado ni la nostalgia por una gloria pasada. Era la constatación de que la identidad de una persona puede esconderse detrás de ropas gastadas,
que la historia de éxito no anula la posibilidad de caer y que la caída no borra la pericia que nos hizo ser grandes. La risa se transformó en silencio primero, luego en rostros que buscaban una salida honorable. No lo podía creer, murmuró Javier, la voz temblando en la incredulidad. Pensó que era un oportunista, pensó que alguien quería cámara o algo que llamar por redes. La idea de que un héroe de la pista pudiera estar allí, pidiendo comida a cambio de un arreglo, golpeaba los cimientos de la seguridad. La mirada hacia el hombre se hizo más compleja. Había ahora respeto, y aún así, cierto remordimiento que no encontraba forma de convertirse en acto. Sebastián no se mostró interesado en explicar su caída en ese momento. Las confesiones tienen su tiempo, y las plazas sociales no siempre son el lugar. Pero ante los ojos de Valentina, su silencio fue suficiente para reconocer una historia que no pedía lástima, sino una oportunidad para continuar. Ella, que conocía el valor de las reputaciones y el efecto de la buena prensa, no vio allí un gesto para publicar ni una historia para explotar. Vio la posibilidad de rescatar una voz importante, de recuperar no solo la mano experta, sino la narrativa que puede transformar la reputación de un taller y, quién sabe, abrir puertas a proyectos mayores. Mientras la tensión se instalaba, alguien encendió la radio en una frecuencia baja y puso una vieja entrevista en la que se mencionaba el nombre de Sebastián en un matiz de gloria. Eran fragmentos de carreras, de curva tras curva, donde él aparecía como figura intrépida. La música que quedó colgada en el aire hizo que el contraste entre el pasado y el presente se volviera aún más evidente. Damián, un hombre acostumbrado a administrar el orden y la cuenta corriente del taller, no supo qué hacer con la noticia. Su primer instinto fue cubrir la vergüenza con una sonrisa falsa. «Perdón», dijo con una mezcla de ruego y reconocimiento. «No era mi intención. Si quieres, te invitamos a limpiar tu ropa y a comer. Te prometo que no te dejaremos así». La promesa sonó pobre incluso para él. Nadie de los presentes fingió creer que un plato de comida repararía lo que la caída había hecho. Pero la oferta, aunque pequeña, significó un primer gesto que requería de Sebastián alguna respuesta. Él, que había probado la rapidez con la que la fama puede tornarse en nada, miró a Damián sin ira. Lo que había aprendido, en el silencio de los años, era que la dignidad no se compra con disculpas apresuradas. «No quiero caridad», dijo con voz firme. «Si van a ofrecer algo, que sea una oportunidad de trabajo, no para mí solo, para que esto no vuelva a ser un espectáculo. No quiero que me miren como curiosidad. Quiero que me permitan trabajar y enseñar». Era una demanda que no buscaba conmover, sino cambiar la estructura del trato. Valentina levantó la ceja. La oferta tenía sentido desde su prisma operativo. Una persona con el conocimiento de Sebastián no era una pieza de museo, era un activo funcional, pero su manera de pedirlo, sin humillación, con la condición de enseñar, tocaba un punto ético que no podía ignorarse: transformar la compasión en responsabilidad. En aquel instante, el taller dejó de ser un ring para convertirse en una sala de decisiones. La conversación giró, y por primera vez todos miraron más allá del chiste inicial. Era un momento de cosecha, y como cualquier cosecha, requería trabajo. «Si te quedas», dijo Valentina con voz medida, «no será por caridad. Hay contratos por cerrar, hay clientes que esperan. Pero también hay proyectos en los que podemos integrar una figura como la tuya. No te prometo nada de inmediato. Te ofrezco una evaluación y la posibilidad de trabajar en un proyecto de restauración que tenemos en marcha. Tú decides si quieres condiciones de enseñanza o intervención técnica». La propuesta tenía la inteligencia del que ve futuro inmediato. Ofrecer trabajo para poner las manos en las máquinas, sí,
pero también una vía de salida que preservara la dignidad del hombre llamado Sebastián Márquez. Para Valentina no se trataba solo de un gesto humano, era una manera de añadir valor técnico y reputacional al taller. Sebastián miró la bandeja de comida, luego a Valentina, y por un momento sus ojos parecieron atravesar la sala hasta una ventana en el fondo donde colgaba una foto en blanco y negro. El hombre joven en un podio, levantando los brazos, la sonrisa abierta. Era la prueba de que la gloria existía, que su pasado no era un invento. Aquella imagen, suspendida entre la modernidad del taller y la humildad del presente, fue el puente entre dos tiempos. «Quiero que me dejen limpiar este coche», dijo por fin. «Si superamos la prueba, hablaremos de enseñar, y si me aceptan, quiero que sea en igualdad, ni mártir ni estrella. Quiero trabajo y la posibilidad de devolver lo aprendido. Enseñar es la manera en que yo me arreglo a mí mismo». Hubo murmullos de aprobación. La condición de Sebastián no buscaba limosna, buscaba dignidad. Eso para muchos fue suficiente. Damián apretó los labios, como quien acaba de vender una idea que le obligará a cambiar algo de su rutina. Aún así, algo en su expresión se suavizó. Valentina asintió, y su gesto fue el primer permiso tangible. Antes de que se permitiera cualquier gesto de celebración, la ciudad se coló por la puerta abierta, una bocina, un vendedor ambulante que pasó con su canasta, el mundo que sigue su curso. La escena quedó en pausa, una imagen detenida en la que un hombre que alguna vez fue leyenda pedía algo tan sencillo como comida y ofrecía a cambio lo esencial que poseía, su experiencia. «Bien», dijo Valentina con la calma que precede a las decisiones importantes. «Te damos el plato y te damos una hora de taller. Si el coche queda andando, hablamos. Si no, pagas el pan con tu silencio y te vas. Solo una hora». La limitación temporal había la lógica de quien no quiere convertirse en protagonista de una tragedia ajena. Era una manera de proteger a todos y, al mismo tiempo, de no cerrar la posibilidad de algo nuevo. Sebastián asintió. Sus manos, que habían tocado tantas máquinas y vivido tantas velocidades, temblaron apenas. No por miedo, por la tensión de poner en juego algo que se ha vivido como íntimo, la capacidad de recomponer lo que ruge. Se lavó las manos en el bidón de agua que había en el patio, prestamos unos trapos y volvió al Mercedes. El motor estaba caliente aún. El vapor se elevaba en pequeñas columnas, como si la máquina exhalara su historia. Cuando colocó la llave en el cilindro y encendió el motor por segunda vez, algo en la sala se quebró para dar paso a otro silencio. No el silencio de la sorpresa, sino el de la atención. Las manos de Sebastián parecían dialogar con las piezas. Y en esa conversación, él encontró el lenguaje necesario para volver a existir a los ojos de quienes le rodeaban. Pensó en voz baja, casi para sí mismo: «No pido que me crean, solo déjenme intentarlo». Fue su mantra, simple y duro, y algo de la sala se aferró a esa frase. La identidad, a veces, no necesita más que una oportunidad para asomar la cabeza. Si esta historia te interesa y quieres seguirla, suscríbete, hay más por venir. La hora prometida avanzó con movimientos precisos. Sebastián comprobó de nuevo tolerancias, ajustó la posición del tensor, revisó la calibración de la bomba y escuchó la sinfonía microscópica de los inyectores. Explicó con pocas palabras técnicas. La sincronización no es un número en una pantalla, es el momento en que la válvula abre para que el combustible entre con dignidad. Usó la palabra válvula con respeto, como quien pronuncia el nombre de un viejo amigo. Habló de calibración y tolerancia como si fueran valores morales, además de mecánicos. La precisión que evita rupturas. Las manos de Javier se acercaron, no por curiosidad malsana, sino por aprendizaje genuino.
Pablo dejó de lado su orgullo y ofreció una llave. Ricardo grabó sin saber si estaba permitiendo que aquello se volviera viral o estaba guardando un momento de aprendizaje que lo cambiaría. Valentina tomó notas en su libreta, más por cálculo que por ritual. Su cuaderno anotó nombres, tiempos, posibilidades. Cuando terminó, el motor no solo había dejado de vacilar, se entregó con una respuesta que parecía contener reconocimiento. El Mercedes, un objeto de lujo y de exigencias, había vuelto a hablar sin desconcierto. La gente del taller se acercó para palpar la tapa, para oler el aire que salía por la rejilla, para comprobar que no había humo residual. Era una comprobación humana de que lo que ellos pensaban era verdad. La técnica había sido la llave, pero la mano que la puso allí era la que marcaba la diferencia. La revelación del nombre y la pequeña conferencia técnica se mezclaron en la conciencia colectiva del lugar. Nadie rompió el silencio con aplausos. Sería un gesto grotesco. En vez de eso, hubo gestos más humildes. Miradas que pedían perdón sin palabras. Manos que ofrecían lo que podían en ese momento. Un trapo, una botella de agua, el plato que habían prometido. Ricardo Vega, el manager que tiempo atrás había sido sombra en el camino de Sebastián, no estaba en la sala. Su nombre circuló como un rumor apenas. No se introdujeron detalles que no correspondieran, no se inventaron juicios. El pasado de Sebastián era materia sensible, y todos en el taller comprendían que las caídas públicas no se resuelven con palabras. Valentina, que no trabajaba con sentimentalismos, volvió a la cuestión práctica. Si había algo que podía convertir ese episodio en una ventaja para todos, era darle forma. Un proyecto de restauración que necesitaba manos expertas, piezas que se podían rehacer y una oportunidad para reponer reputaciones. Además, había algo más que no confesó en voz alta. La posibilidad de que la presencia de Sebastián ofreciera una narrativa potente para futuros clientes. Pero eso no se decía así. Se decía en términos de negocio y en la llamada de responsabilidad social. Damián, por su parte, aceptó llevar al hombre al vestuario para que se limpiara. Le ofreció ropa de trabajo en préstamo, una muda que lo hiciera ver menos roto. La generosidad, a veces, se ofrece con dos manos. Una presta el delantal, la otra busca guardar la vergüenza en un cajón. Antes de que Sebastián saliera al pequeño cuarto, se dio vuelta y, sin alardes, pidió algo más. Si me van a dar una oportunidad, que sea para que otros no pasen por lo que yo pasé. No pidió consignas ni contratos, pidió que la experiencia que él conservaba sirviera para equipar a otros, para que la máquina humana siguiera funcionando cuando alguien fallara. La petición flotó entre herramientas y facturas. Fue una frase simple, y sin embargo fue una semilla. Valentina la anotó en su libreta. Javier la repitió en voz baja como si empezara a creerla. Damián, por primera vez, no respondió con sarcasmo, respondió con un gesto, asentir. Era un momento de transición. La escena del desprecio se transformaba en la posibilidad de una reconstrucción, aunque nadie supiera todavía cuánto costaría aquella reconstrucción ni cuánto tiempo tomaría. La historia, como una correa de distribución, comenzaba su proceso de tensado hacia algo nuevo. Pero no todo estaba dicho. Había acuerdos tácitos por definir, papeleo por revisar y heridas por sanar que no se verían en una sola hora de taller. Sebastián salió del cuarto con un delantal prestado y la mirada un poco más clara. El pan del plato había sido más sustento que alimento. Le había dado una tregua para presentarse como lo que era. Alguien con manos que saben volver a alinear un mundo en que las piezas han perdido su sitio. Caminó hacia el automóvil y antes de inclinarse sobre el motor por última vez, miró a la ventana donde la foto en blanco y negro lo seguía vigilando. Le habló a la imagen, sin solemnidad, como quien recita una sentencia íntima. «No pido que me crean», murmuró en primera persona.
Solo déjenme intentarlo. Las puertas del taller se abrieron y cerraron en su ritmo habitual. Afuera, la ciudad seguía su curso, y dentro, las manos se prepararon para el resto del día. La promesa no era una garantía, era apenas un primer paso, y en esa ambigüedad residía la tensión que definiría lo que vendría. ¿Sería el inicio de una reconstrucción genuina o un acto más de caridad mal clavado? En la mesa de la oficina, Valentina dejó un espacio en su agenda. En su cuaderno, junto al nombre de Sebastián, escribió: evaluación técnica, restauración, posible docencia. Nadie sabía cuánto duraría esa evaluación, ni cuántas piezas habría que reponer, ni qué papeles serían necesarios. Muchos caminos se abrían y uno solo se había empezado a andar. Mientras tanto, el Mercedes, ahora en silencio, parecía descansar como quien acepta haber sido escuchado. El motor, un latido metálico que había vuelto a su compás, marcó el final de una primera hora y el inicio de una espera mayor. En esa espera, las cosas más importantes suelen acomodarse: documentos que no se ven, conversaciones que se deben tener, heridas que necesitan tiempo. Sebastián recogió su bolsa de papel, miró a cada uno de los hombres con una mezcla de gratitud y distancia, y se inclinó apenas. No era humillación, era un gesto de aquellos que conocen la medida del respeto. «Volveré en la tarde», dijo, sin prometer más de lo que podía dar. «Si me necesitan, aquí estaré». Se marchó por la puerta con pasos que no eran ni triunfantes ni derrotados. Eran simplemente pasos que siguen un camino. Quedó atrás el olor a aceite y sopa, el murmullo del taller y la foto en blanco y negro que seguía observando la sala. Pero algo se había movido de lugar. La pregunta que abrió la historia ya no era solo un reclamo por comida. Era una propuesta para rehacer lentamente aquello que una vez funcionó con precisión. Y en el taller, la evidencia de que la técnica y la dignidad pueden intercambiarse sin vergüenza quedó plasmada en el motor, que ahora sonaba bien. La jornada continuó, pero el pulso del lugar había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, las conversaciones incluyeron nombres y proyectos, no únicamente facturas y cuentas. Esa pequeña grieta, la que había abierto la pregunta inicial, dejaba pasar luz. Había trabajo por delante, y la hora prometida se convirtió en el umbral donde la posibilidad comenzaba a tomar forma. Afuera, el sol terminaba de inclinarse hacia la tarde, y las sombras se alargaban como piezas que encajan en un rompecabezas todavía incompleto. Dentro, la gente del taller recogía sus herramientas con una reverencia nueva. Era la reverencia de quienes habían sido sorprendidos por la dignidad bajo la ropa rota y que ahora debían decidir qué hacer con esa sorpresa. La historia no estaba terminada. Todavía quedaban conversaciones imprescindibles por tener, disculpas que debían convertirse en acciones concretas, una oferta que tenía que madurar en contrato, y la tarea más difícil de todas, que un hombre pudiera reconstruirse sin que su pasado fuera una cadena. Pero en el taller, en esa hora, se había abierto una puerta que antes no existía, y alguien la había empujado con una pregunta tan simple que dolía. ¿Puedo arreglarlo por comida? La mañana después de aquel primer ajuste, el taller parecía haber recuperado sus rutinas, pero ya nada era exactamente igual. Las herramientas sonaban con la misma cadencia. Las facturas se seguían apilando, pero había un hilo nuevo entre los hombres. La sensación de que habían asistido a una pequeña corrección que, si se dejaba sin cuidado, volvería a desajustarse. Valentina mantuvo el ritmo de su agenda, pero reservó espacio para lo que ahora llamaba, en voz baja, evaluación integral. No era una promesa de trabajo eterno, era una puerta que se abría y debía cruzarse con pasos firmes. Sebastián volvió esa tarde con la misma bolsa de pan vacía ya,
pero con una determinación que no buscaba exhibirse. Se presentó en el taller a la hora acordada y encontró allí a Arturo Navarro, un restaurador reputado al que Valentina había invitado para asesorar el proyecto de reparación de un Porsche clásico que la empresa había comprado para darle nueva vida. Arturo traía las manos delgadas, las uñas siempre limpias de grasa fina y una calma quirúrgica. Había en su mirada el reconocimiento de quien sabe encontrar trazas de historia en acero envejecido. La evaluación comenzó con lo evidente: un inventario de habilidades y una comprobación de estado físico y legal. Había cajas pequeñas de documentos por abrir. Elena, la hermana de Sebastián, surgió como un punto firme en medio de la administración. No había aparecido el primer día, apareció al segundo, cuando supo que un nombre conocido exigía algo más que curiosidad. Elena llegó con papeles en mano, imágenes de carreras, recortes que alguien había guardado en la familia como reliquias. «No vine a contar historias», dijo ella a Valentina sin dramatismos. «Vine a poner orden. Hay cuentas, hay comprobantes, y hay cosas que deben verse antes de ofrecer un contrato. Y si hay que hablar con abogados, se hablará. Pero no hoy. Hoy hay que saber si puede trabajar y en qué condiciones». No faltaron gestos clínicos, exámenes médicos de rutina, pruebas de postura y fuerza, y un chequeo básico para descartar complicaciones que hubieran pasado desapercibidas durante los años en que la supervivencia se comía las horas destinadas al cuidado. Todo fue lento y sin heroísmos. El médico dijo que había secuelas físicas leves en la espalda debido a esfuerzos acumulados, nada que impidiera volver al trabajo, pero sí algo que requeriría fisioterapia y pausas planificadas. Era una constancia, no una sentencia. En paralelo a los exámenes, se puso en marcha la parte técnica del acuerdo. El proyecto de restauración era una prueba y una oportunidad. Un Porsche 911 antiguo con el que la empresa de Valentina buscaba demostrar pericia. No sería un arreglo rápido, había que desarmar, buscar piezas, adaptar tolerancias, rehacer calibraciones. Arturo vio en Sebastián a alguien que no solo entendía lo inmediato, sino que pensaba en la máquina como quien piensa en una historia truncada. Los primeros días en el taller, Sebastián enseñó más con silencios que con lecciones verbales. Sus manos mostraban cómo sostener una pieza sin cargarla de fuerza, cómo alinear un eje con la mirada antes de poner el torquímetro. Los mecánicos aprendieron a mirar las caras de las piezas, una ranura torcida, una colada vieja, una marca de calor que contaba sobre bombas pasadas. Cada gesto suyo tenía eco en la memoria de la pista, la forma de medir una compresión, el minuto exacto en que una mezcla tiende a variar, la sensibilidad para distinguir un ruido revelador de un simple roce. Javier fue de los que más cambió. Nunca admitió haber disfrutado de la burla. La risa fue un alivio social, no una convicción. Cuando Sebastián se puso a enseñar, Javier estuvo allí, al principio por obligación, luego por interés. Su esposa, Marina, comenzó a llevar comida al taller en las tardes largas. La hospitalidad de su cocina se volvió un sello del lugar. Mateo, el hijo de Javier, se asomaba con ojos brillantes los sábados para ver cómo se soldaba una pieza o cómo se montaba un árbol de levas. La casa de Javier comenzó a parecer menos un refugio de exhaustas jornadas y más un punto de encuentro donde se hablaba de piezas y de futuros. La formación se convirtió en un ritual que no descuidaba la dignidad. Sebastián insistía en que la enseñanza fuese práctica y con objetivos, que aprendan a sostener la herramienta con respeto, que comprendan el porqué antes del cómo. Repetía. Convertía la calibración en parábola. La tolerancia de 0,2 milímetros no era un número, era la diferencia entre dejar que algo se rompa o sostener la integridad de un sistema. Hacía hincapié en la paciencia. Un ajuste apresurado se paga caro.
es la manera en que uno entiende si una pieza pide reparación o reemplazo. Mientras tanto, la historia del motor arreglado y del hombre que pidió comida no tardó en salir del taller. No por un interés malintencionado, sino porque las buenas historias viajan por bocas que comprenden la emoción. Algunos clientes volvieron a mirar a la máquina con más curiosidad que antes, y llegaron otros, atraídos por la promesa de pericia. Valentina, siempre cauta, configuró acuerdos, horarios, tareas y una cláusula educativa que dejaría registro de las horas de enseñanza de Sebastián. Nada glamoroso, todo operativo. En privado, Sebastián hablaba con Elena sobre lo que sucedió en su pasado. No entregó detalles judiciales ni cifras. Había partes de su vida que prefirió mantener en silencio, pero completó el mapa de lo que faltaba, cómo la gestión descuidada, los contratos mal cerrados y, sobre todo, la traición de una persona en quien confió, Ricardo Vega, lo habían dejado vulnerable. «Me usaron», dijo alguna vez, sin dramatismos, con la voz de quien observa un paisaje después de un incendio. Dijo que hubo promesas incumplidas, acuerdos que no fueron honestos y una red de decisiones que lo dejaron sin recursos. Elena conservaba sobres con papeles. Había números marcados como indefinido, donde la verdad requería una comprobación legal que en ese momento no se iba a resolver con drama. Valentina aceptó la ambigüedad. Su interés no era hacer de la historia un espectáculo, sino evitar repetir el error en su taller. Por eso insistió en contratos claros, en chequear antecedentes y, sobre todo, en dar herramientas. No limosnas, sino posibilidad de que las manos volvieran a hablar. «Si va a enseñar», dijo, «lo hará con condiciones, horario, recursos para materiales y un programa definido para jóvenes en riesgo». Era la manera en que la empresa podía transformar la figura de Sebastián en un valor para la comunidad sin explotarla. Los días se multiplicaron en trabajo de taller y en trámites burocráticos que, por más prosaicos que fueran, eran la estructura necesaria. Abrir una cuenta con respaldo, tramitar documentos de identidad incompletos, gestionar recibos, organizar seguros básicos para la actividad, nada de esto era románico, todo era lento y real. Sebastián enfrentó la burocracia con paciencia y con la ayuda de Elena. Cada firma, cada recibo era un paso que no borraba la caída pero que contaba la estabilidad. Arturo, por su parte, se convirtió en aliado técnico y en amigo. Su experiencia en restauración aportó no solo conocimientos de piezas raras, sino una estética de cuidado. Hablaban de metales como quienes hablan de poesía. Un Porsche se defiende en lo mínimo, decía Arturo, y al mismo tiempo enseñaba técnicas de soldadura, de pulido, de ajustar la holgura de un eje con paciencia metódica. Sebastián absorbía y daba lecciones a la vez. Era maestro y aprendiz, un lugar que le sentaba bien después de tanto tiempo en equilibrio frágil. En esos meses surgieron otros rostros que el proyecto llevó a la superficie. Daniel, un joven que había pasado por la calle y que ahora entraba al taller con un interés genuino, se convirtió en el primer beneficiario formal de lo que más tarde sería el embrión de la Fundación Fantasma. Daniel llegó con las manos vacías y con un historial de empleos temporales que no daban pie a la estabilidad. Fue tomado inicialmente como aprendiz, barrer, pasar herramientas, observar. Con el tiempo, bajo la tutoría de Sebastián, aprendió a leer diagramas, a entender el pulseo de un motor, a medir tolerancias. No fue rápido ni lineal, fue trabajo repetido, correcciones y noches en las que la fatiga parecía ganar terreno. Daniel, sin embargo, mostró una constancia inesperada y una gratitud sencilla que se fue convirtiendo en confianza. Las reconstrucciones no se limitaron a autos. Sebastián, poco a poco, fue recuperando prácticas que lo humanizaban. Hábitos de sueño,
rutinas para cuidar la espalda, charlas con un fisioterapeuta que le enseñó a estirar, a dosificar esfuerzos. No hubo epifanías milagrosas, sino obediencia a pequeñas tareas diarias que con tiempo devolvían movilidad y menos dolor. Cada avance era celebrado en silencio, con una cerveza compartida o con un plato de la comida casera que Marina seguía trayendo como rito. La relación entre Damián y Sebastián cambió de un tirón incómodo a una convivencia de trabajo. Damián, herido en su orgullo por haber participado en la burla inicial, buscó formas de reparar sin hacer espectáculo. Habló con proveedores, aceptó recomendaciones de seguridad laboral y con el tiempo permitió que la imagen de Sebastián no fuese un asunto de lástima, sino de profesionalismo. Su cambio no fue instantáneo. Fue una serie de pequeños actos que lentamente reconstruían la confianza. El tiempo, sin embargo, también trajo preguntas fuera del taller. Ricardo Vega, el nombre que flotó en las primeras conversaciones por las sombras de la traición, no era un personaje olvidado, era un recordatorio de vulnerabilidad. No se realizaron denuncias públicas dentro del taller. El asunto requirió de asesoría y si algo debía hacerse, se haría desde la privacidad y la cautela. En la charla con Elena, Sebastián dijo que alguna vez buscaría soluciones, pero no con escarnio. Allí donde la justicia era necesaria, se tomarían medidas, pero no en el foco de la reparación humana que ahora ocupaban. Meses después, el Porsche quedó como una promesa cumplida. El motor no era solo un conjunto de piezas silenciosas, era la música reencontrada de una máquina que había recuperado su fraseo. El alquiler del viejo coche para eventos pequeños rindió beneficios discretos que se reinvirtieron en materiales para los aprendices. Le siguieron otros autos, algunos clientes que volvieron no por la leyenda, sino por la calidad. Valentina administró con cautela. Registro de horas de enseñanza, testimonios, horarios y certificaciones menores que sin ser formales como una universidad, garantizaban que los aprendices tenían algo que mostrar. Con el tiempo, la idea que Sebastián había sembrado en su frase simple, que esto no vuelva a ser un espectáculo, fue tomando forma. No salió de la noche a la mañana. Nació de conversaciones largas en la mesa del taller, de acuerdos con Valentina y con la empresa, de apoyo de Arturo en la red de restauradores y de donaciones de personas que al escuchar la historia quisieron ayudar de forma práctica. No se habló de grandes sumas, se habló de pequeñas aportaciones que juntas permitían comprar herramientas, repuestos y financiar cursos para jóvenes en riesgo. Cuando alguien preguntaba ¿cómo se financia?, la respuesta era práctica, patrocinios, aportes privados y trabajo que generaba ingresos reinvertidos. Ninguna promesa de riqueza, solo una estructura que se sostenía con esfuerzo. Llegó entonces la invitación que nadie esperaba, pero todos aceptaron con cierto vértigo. Valentina había conseguido un lugar para presentar el proyecto en una gala de beneficencia vinculada a eventos de automovilismo. No era Le Mans en su plenitud, pero sí un evento asociado a la comunidad de pista donde las historias de motor tenían audiencia. Sería la oportunidad pública para convertir un taller en semilla de algo mayor. El rumor recorrió el taller. Algunos temían el foco mediático, otros, como Arturo, vieron la posibilidad de atraer aliados. El tiempo de preparar el discurso fue un proceso colectivo. Sebastián no quería pomposidad, quería verdad y dirección. Sus palabras, como siempre, fueron medidas y sin rencor. En el taller practicaron posibles frases, evitaron el melodrama y buscaron un tono que fuera a la vez personal y representativo de la comunidad que se estaba formando. La noche de la gala, el salón olía a vino y a elegancia, a otro mundo del que no hace tanto Sebastián había sido protagonista. Se vistió con ropa prolija,
no para ocultar su pasado, sino para presentarse con la compostura que la ocasión pedía. Elena lo acompañó, y en la mesa junto a la suya estaban Valentina, Arturo, Javier con Marina y Mateo, y Daniel, que llevaba puesta la primera camiseta con el logo que meses después se convertiría en la marca simple de la Fundación Fantasma. El centro de la sala era un podio insignificante en tamaño, pero enorme en significado. Cuando anunciaron a Sebastián, el murmullo recorrió la sala. Algunos asistentes aplaudieron por reconocimiento, otros por curiosidad. Él caminó con pasos que no hicieron ruido y subió al escenario. Miró a la audiencia, respiró y empezó. No fue un discurso de gloria ni de reproche, fue una confesión práctica. Habló de caída y de manos, de cómo a veces la dignidad se esconde bajo la necesidad y cómo el conocimiento que uno lleva en las manos puede ser compartido para reconstruir. Recordó la pregunta que dio inicio a todo aquello. ¿Puedo arreglarlo por comida? La repitió sin ironía, y la frase se quedó en la sala como si fuera un peso que ahora se transformaba en fundamento. Contó sucintamente su propia trayectoria, no para pedir indulgencias, sino para mostrar que la experiencia y la humildad no son excluyentes. Habló de la traición de quien le administró mal la confianza, sin nombres dramáticos y sin legados de venganza. Dijo que algunos asuntos legales estaban en trámite, que había heridas que no se curan con palabras, y que no esperaba que la audiencia resolviera lo que correspondía a la justicia. Dijo, sobre todo, que la verdad que le urgía era otra, la de generar oportunidades para quienes no las tenían. Luego anunció la Fundación Fantasma. Fue un nombre que a simple vista parecía contradictorio. Fantasma evoca algo ausente, y la fundación buscaba precisamente hacer visible lo que se oculta. Su idea básica era simple y contundente: ofrecer formación técnica, apoyo para inserción laboral y restauración colaborativa de vehículos como actividad formadora. No habló de cifras, habló de compromisos, talleres, convenios de aprendizaje, apoyo en trámites y la firme promesa de no convertir la ayuda en espectáculo. Cuando dijo las palabras finales, la sala ovacionó, no por la retórica, sino por la honestidad. En primera fila, Arturo aplaudió con las manos callosas. Marina lloró y secó sus lágrimas con la misma servilleta que había traído para su hijo. Y Daniel sonreía con una mezcla de incredulidad y esperanza. Para Sebastián, el aplauso fue una confirmación menor. Más importante fue la sensación de que su propuesta dejaba de ser un solitario buen deseo y se convertía en una estructura con manos dispuestas a trabajar. La noche siguió con conversaciones, con promesas de colaboración y con gestos discretos de apoyo. Valentina recibió solicitudes de empresas interesadas en integrar a aprendices. Alguien ofreció un pequeño taller de herramientas, otro donó material de soldadura. Nada era espectacular, todo era tangible. La Fundación Fantasma nació formalmente semanas después, cuando los papeles administrativos se completaron con la ayuda de Elena y con asesoría legal básica. No fue un lanzamiento mediático de gran cobertura. Fue una inscripción sencilla ante organismos locales, la apertura de una cuenta para donaciones y la definición de un plan de trabajo mínimo y realista. 3 jóvenes por ciclo de formación, convenios con talleres y un programa de reinserción laboral que pudiera mostrar resultados en 6 meses. El nombre no buscaba élites, buscaba memoria y presencia. Fantasma porque muchos en la ciudad se volvían invisibles sin que nadie lo advirtiera, y la fundación buscaba hacer de esos ausentes algo visible. El primer ciclo tuvo nombres sencillos y rostros comunes. Daniel fue uno de ellos. Aprendió a soldar, a medir tolerancias, a entender la importancia de no improvisar. Con paciencia, consiguió una pequeña plaza en un taller vecino que necesitaba manos formadas.
Su historia no tuvo finales gigantescos. Tuvo un contrato de prueba y un sueldo que le permitió pagar un alquiler. Para muchos eso no era noticia. Para los que comenzaban de abajo, era todo. La fundación también impulsó talleres de prevención, cómo evitar estafas contractuales, cómo leer un acuerdo, cómo diferenciar un contrato honesto de uno peligroso. Era el aprendizaje que en su tiempo Sebastián no tuvo, o que tuvo incompleto. Se buscó que las personas formadas no solo supieran montar motores, sino también entender la seguridad contractual y la gestión básica que evita repetir los errores del pasado. En la pequeña celebración del primer año, entre repuestos y cascos, Sebastián habló con sencillez. No celebró su figura, celebró el hecho de que algunos jóvenes tuviesen una alternativa. No se trataba de gloria, sino de servicio. Estaba allí junto a Elena, y ambos miraron a la sala con una mezcla de vértigo y alivio. Elena, que había sido la guardiana de papeles y memoria, vio concretarse lo que alguna vez fue solo un gesto en un taller. «No lo hicimos solos», dijo en voz baja a Sebastián, y él sonrió sin estridencias. Hubo momentos difíciles en el camino. No todo fue lineal. Aparecieron problemas de financiación. Algunos aprendices dejaron el programa por motivos personales, y en ocasiones la burocracia exigió espera. Se enfrentaron a la frustración común de quienes intentan sostener proyectos con recursos magros. Pero cada dificultad enseñó algo: a ser más claros con las expectativas, a documentar mejor los procesos, a incorporar seguimiento social para los aprendices. Con el pasar del tiempo, la Fundación Fantasma mostró pequeños signos de impacto. Clientela que prefería talleres con aprendices formados. Jóvenes que aprendieron no solo a arreglar motores, sino a gestionar su propia vida con mayor perspectiva. Y un taller que ya no era solo un lugar de trabajo, sino un nodo comunitario. La figura de Sebastián dejó de ser la de aquel que pedía comida, y pasó a ser un maestro que, con su pasado y su humildad, enseñó a otros a no sentirse víctimas permanentes. En lo personal, Sebastián siguió trabajando. No renunció a su amor por las pistas, pero lo que lo movía ahora era más amplio: reconstruir la dignidad en manos ajenas. Cuidó su cuerpo con disciplina. La fisioterapia no era un trámite, sino un compromiso con la continuidad. Mantuvo conversaciones con Elena sobre la prudencia en asuntos legales. Decidió que la reparación económica, si llegaba, no sería su prioridad inmediata. Prefirió concentrar energía en formar a más manos. El vínculo entre Sebastián y Javier se transformó en una hermandad de taller, bromas con menos veneno y más complicidad. Damián encontró en la buena praxis un modo de redención personal: dejar de ser el hombre que se regodea en la burla y convertirse en el patrón que protege a los aprendices. Valentina, por su parte, siguió administrando con mirada empresarial, pero con una sensibilidad nueva. Había aprendido que una buena marca no se sostiene solo en brillo, sino en la capacidad de responder con integridad a las caídas. La Fundación Fantasma amplió sus programas conforme crecían los recursos: cursos de electricidad automotriz, módulos de atención al cliente y de seguridad en el trabajo. Se empezaron a firmar convenios con empresas locales para que, a cambio de formaciones, los aprendices tuvieran prácticas supervisadas. No eran milagros, eran pasos concretos que cambiaban probabilidades. El epílogo de esa reconstrucción se acercó a su clímax en un día tenso y luminoso. Una pequeña ceremonia en el taller, donde se presentó el primer certificado a quienes completaron un ciclo formativo. Daniel subió al estrado improvisado y habló en nombre de sus compañeros. Contó, sin adornos, cómo un plato de sopa había sido el inicio de una historia que no borraba lo sufrido, pero sí daba sentido a lo que vendría. Sus manos, fuerte y sin temblar, entregaron el certificado a un muchacho que lo recibió como quien toma una llave. Sebastián escuchó sin decir mucho.
Al final, subió y habló en primera persona. No buscó el brillo. Dijo que la pregunta que alguien le hizo aquella tarde, ¿puedo arreglarlo por comida?, no era una conclusión sino el comienzo de una decisión colectiva. Recordó el olor del pan, el ruido del taller, la mano extendida. Habló de dignidad como cuidado. No pedí que me creyeran, dijo, pedí que me dejaran intentar. Hoy quiero que dejemos intentar a otros, no por caridad, por justicia humana, para que nadie vuelva a ser invisible por falta de oportunidad. Las primeras voces se fueron apagando y quedó un silencio que no pesaba, sino que contenía algo más. La certeza de que un acto pequeño puede transformarse en un método. La fundación no era la solución para todas las injusticias, pero era una manera de reparar con acciones. En las noches, cuando el taller duerme y las herramientas cuelgan en su lugar, Sebastián a veces se sienta delante de la foto en blanco y negro que conservaba en el fondo. La mira como quien mira una vida pasada sin resentimiento. Sus pensamientos se vuelven en voz baja. No pido que me crean, solo déjenme intentar. La frase ha dejado de ser una súplica para convertirse en mantra operativo. Intenta, y si fallas, arregla, enseña y vuelve a intentar. Esa es la mecánica de la reparación. La ciudad, con sus bocinas y sus ritmos, sigue su curso. Hay mañanas en que alguien trae pan y también en que alguien trae problemas nuevos. La Fundación Fantasma no tiene el brillo triunfal de campañas masivas, pero tiene algo más frágil y poderoso: persistencia. Se replica en pequeños actos, en la mano de un aprendiz que ahora sabe apretar un tornillo correctamente, en la primera nómina pagada a un muchacho que dejó la calle, en las cartas de agradecimiento que a veces llegan sin firma. Y así, la historia regresa al punto de inicio para cerrarse con una idea sencilla. La dignidad no se compra, se reconoce. El valor de una persona no está en la ropa que viste, ni en la fama que tuvo, sino en la capacidad de aceptar ayuda que respete y de ofrecer su conocimiento para que otros no tropiecen con los mismos vacíos. Lo que empezó como una pregunta por comida se transformó en un contrato social. ¿Puedo arreglarlo por comida? Dejó de ser la frase de quien ruega y se convirtió en la pregunta desde la que se construyó una comunidad que sostiene. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que crea en el poder de las segundas oportunidades.